Muy buenas tardes, querida audiencia de Ovalema. En este hermoso día jueves, día de sol, ya estuvimos extendiendo la ropa antes de venir a la radio. Feliz de estar nuevamente en este contacto. Estamos conectados a través de Conexión Radio con la ciudadanía. Para mí es un placer estar acá compartiendo esta hora, haciendo las entrevistas, conversando, más que entrevistas, conversando, charlando con quienes, principalmente aquellos que llevan las riendas de este bendito país. Conversar con ellos significa también conocerles un poquito, saber cómo piensan, eh, qué proyecciones tienen. Ayer hablábamos, me causó gracia recién, ayer hablábamos con el eterno senador dinosaurio del Congreso Nacional, don Juan Carlos Galaverna, y me decía una persona, le hubieras retado, le hubieras dicho esto. Pero el tema era escuchar lo que él pensaba, y de hecho una de las frases que queda para la historia es lo que dijo de las mujeres, que después vamos a compartir otra vez antes de terminar el programa, y que mañana va a estar con nosotros alguien a quien él se refirió y trató de muy mala forma durante la entrevista, la senadora Lilian Samaniego. Va a estar respondiendo a las expresiones del senador. En mi rol no sé si decir, pero en mi rol de compartir en estos espacios, lastimosamente no le puedo tratar de la peor forma, y menos todavía un entrevistado, pero oportunamente cuando se den en otras situaciones, la situación podría cambiar. En este caso no. Hoy tenemos el placer, realmente un placer, porque vamos a estar en contacto con la diputada Norma Camacho. Ella es del Encuentro Nacional, vicepresidenta segunda, históricamente, de la Cámara de Diputados, porque hasta hoy creo que es la primera que ocupa un cargo así en la Cámara, en una de las cámaras del Congreso. Es una persona muy preparada, da gusto hablar con ella. Nosotros estuvimos participando desde el círculo en varios conversatorios, súper preparada, amorosa. Realmente yo creo que ella, interesada, de hecho en tiempos de pandemia fue una de las que alzó su voz también en pro de los paraguayos que padecían no solamente la enfermedad, sino también padecían las carencias del sistema sanitario en la República del Paraguay. Queríamos conversar con ella, como dije, categóricamente representa a la mujer en todas las letras, con todas las letras, y desmiente la presencia de Norma Camacho y las actividades y la actitud que ella tiene, desmiente categóricamente las tristes y desafortunadas expresiones del senador Juan Carlos Galaverna de ayer en referencia a las mujeres. Justamente decía, entre otras cosas, que el servicio de la mujer como que no llega, y sin embargo en este caso, como dije, hay mujeres muy valiosas dentro del Congreso Nacional, entre ellas la diputada Norma Camacho, la diputada Rocío Vallejo, la diputada Tía González. Son personas que fueron dando mucho de sí en este periodo en el que están, y vale la pena hablar con ellas, vale la pena saber, vale la pena conocerles. Y por eso quisimos estar hoy en contacto con la diputada Norma Camacho. Estamos ya por conectarnos con ella. Ella está esperando, me dice. Si me pasas a mí, yo le vuelvo a pasar. Ella está esperando, estaba muy interesada en estar en contacto con la gente del sur del país. Realmente quería hablar con la gente, quería comunicarse porque Conexión Radio, el programa Ovalema, les da también la oportunidad. Ojo, acá la oportunidad que tienen son ellos, la oportunidad se les está prestando
las autoridades, a quienes nos representan, a quienes están ocupando el cargo, para poder tener una comunicación con la ciudadanía. Son ellos los que deben agradecer el espacio que se les está dando para poder justamente ponerse en contacto, comentar lo que están haciendo, y muchos de ellos inclusive están pidiendo el recutúo, están queriendo continuar. Algunos inclusive en su tercer, cuarto periodo están queriendo continuar en el cargo, y con mucho más razón todavía. Yo pienso que hoy quiero creer que hoy la ciudadanía ya se está basando en resultados, en testimonios de trabajo realizado. Entonces está un poquito más exigente, escudriña un poco más. De hecho, hay una gran cantidad de jóvenes que están habilitados para votar. Muchísimo, estamos hablando de 1 millón de jóvenes y más habilitados para votar, que pueden dar vuelta la historia en el 2023. Es un fenómeno que también se está dando en otros países, como se dio en Chile cuando gana el actual presidente. Se está por dar, es la película que se está viendo en la Argentina, con un Javier Milei bastante combatido, pero apoyado por una cantidad de jóvenes. De hecho, la mayor parte de los adherentes a este candidato ya a presidente es la mayoría jóvenes. Es decir, los jóvenes, cuando se deciden a involucrarse, es una fuerza muy poderosa, así como también lo son las mujeres. Falta que las mujeres nos unamos, somos el 50% del padrón. Nosotras nomás también podemos cambiar la historia del país. Nosotras también unidas podemos hacer grandes cosas. De hecho, lo hacemos, pero hablo específicamente de la arena política, de las elecciones, donde nuestro voto equivale al 50%. Imagínense, del 100% del padrón, el 50% tenemos nosotras en nuestro dedo el día que nos vamos y votamos. 50%. Podemos cambiar la historia. De ahí es tan importante la participación, de ahí es tan importante los espacios como el que brinda el programa Ovalema, para poder conocer a los futuros candidatos, a los candidatos, a los precandidatos, a los que ya están y quieren el recutú, a los que son nuevos y quieren entrar, a los que están saliendo y quieren salir por la puerta grande, habiendo hecho el trabajo como corresponde. Estamos ya en contacto con la diputada Norma Camacho, vicepresidenta del Congreso Nacional. Ella es, como dije, una mujer muy preparada, una mujer muy accesible, preocupada y ocupada por lo que acontece a nivel nacional. Norma Edith Concepción Camacho Paredes, líder de la bancada de Encuentro Nacional PEM, vicepresidenta, segunda de la comisión directiva. Buenas tardes, querida Norma Camacho, ¿cómo estás, diputada? Bienvenida a Ovalema. Qué gusto verte. Buenas tardes, un saludo cordial y encantada de estar en tu programa. Un saludo a toda la audiencia y acá lista para tener una agradable conversación. Sí, estaba contando que tuvimos conversatorios con el Círculo contigo y que fue una grata sorpresa compartir toda tu sapiencia, tus opiniones muy criteriosas, hoy ocupando un cargo en forma histórica, porque tengo entendido que soy la primera que ocupa un cargo dentro de la comisión directiva del Congreso. Sí, así es. Bueno, en esta gestión yo creo que ya hubo otros antecedentes, ¿verdad? Pero sí, realmente fue una sorpresa, porque veníamos justamente de unas etapas con mucho predominio masculino. Así que Sí. en este momento estamos con este desafío y listas para continuar esta gestión
Ya falta poco para terminar, digamos 1 año, y lo haremos desde la vicepresidencia segunda de la Cámara. Diputada, ¿vos te volvés a candidatar o no? Por el momento no todavía. Estamos nosotros dentro de lo que es la concertación y por supuesto que en primer lugar vamos a estar pendiente de que se conformen los grupos y que el equipo que se conforme sea el mejor para esta oportunidad. Diputada, cómo ves? Yo sé que vos tenés una sensibilidad, bueno, al ser mujer, una sensibilidad diferente, tal vez una mirada un poco más empática con lo que está ocurriendo a nivel país, con esta ola de violencia, no solamente referente al narcotráfico, de violencia doméstica. O sea, hay una violencia instalada muy preocupante. Yo no sé si vos también percibís eso, diputada. Desde luego, y en mi criterio, esto en este momento, digamos, está estallando nada más por sucesos como los que escuchamos, digamos, más notorios, porque es una violencia que ha venido en aumento desde tiempo ya y es una violencia a la cual la sociedad no se hace cargo, de las cuales las autoridades no hay las iniciativas necesarias porque no se asume la problemática. Yo creo que hay temor en asumir la situación que tenemos y entramos entonces en una situación de negligencia, de dejadez y de falta de responsabilidad, sobre todo ante los hechos que se están sucediendo y que van a continuar en aumento. Específicamente, específicamente el tema de la narcopolítica, las acusaciones que van y vienen. De hecho, yo soy una de las que suele mirar las sesiones de la Cámara, específicamente la Cámara de Diputados, pues es la que siempre tiene novedades, mucho más que la de senadores, como que es más tranquila. La Cámara, generalmente es la Cámara de Diputados la que está en la boca de todos. De hecho, el día que asumiste también fue todo un tema. El día que fue un ir y venir ese día de las elecciones, me acuerdo. Sí, fue una agitada jornada, sí. Sí. ¿Cómo se siente? ¿Qué se habló ya del tema? Visto que hay varias que trataron, principalmente mujeres, como siempre, que trataron de instalar eso en la Cámara de Diputados. Hablemos de la narcopolítica, veamos qué pasa. Después las acusaciones entre una y otra, que se va, que se viene. Pero ¿hay alguna posición asumida de parte del Congreso? ¿Qué piensan hacer? ¿Cómo ves vos la reacción de ese lugar donde estás? Yo veo que se va visibilizando, ¿verdad? La visibilización contribuye a asumir, como dije en un principio, la problemática. Pero sí hay como una intención, yo no diría que sea exprofeso, sino que simplemente de repente no se sabe qué hacer. Y por eso es que no vemos iniciativas que den resultados. Porque el saber qué hacer pasa por estar y vivir en democracia, lo que significa dialogar, lo que significa interactuar con la sociedad, asumir de que los legisladores, si no tenemos respuestas a todo lo que se está dando, es porque no interactuamos con la sociedad, ¿verdad? Es en conjunto. Nuestra tarea es principalmente representativa. Representativa significa asumir, como su nombre lo dice, la representación de un grupo humano, ¿verdad? Y es ahí como que hay temor, no existe en nuestra cultura, es una cultura todavía muy autoritaria, ¿verdad? Es una cultura que de repente no permite escuchar, oír al otro y sobre todo internalizar, en este caso, las ideas o las soluciones que pueden venir de la misma sociedad, ¿verdad? Entonces, en la medida que esto continúa, seguimos dando vueltas, ¿verdad? Y no encararnos la situación de fondo. De hecho, el narcotráfico es un problema internacional. Hemos visto otras sociedades que han caído y que es un proceso que va deteriorando todo lo que es
el tejido social, ¿verdad? Entonces, no vamos a escapar de eso si es que no hay un acuerdo, un entendimiento entre los líderes, un colaborar con todo lo que es son las organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Ese es el entramado de una democracia, ¿verdad? Entonces, lo mismo ahora, este tema de la violencia contra niños ya es el último escalón que grafica el fracaso de una sociedad. Porque si no tenés la condición de defender a lo más puro, lo más inocente, lo más débil de tu sociedad, que son los niños, entonces has fracasado como sociedad, ¿verdad? En este momento yo vine en este tiempo abundando y hablando sobre el fortalecimiento de la familia. Un país debe tener políticas de fortalecimiento de la familia. Nosotros hemos visto en la pandemia que fue la familia, la solidaridad la que sacó adelante a la sociedad. La OMS fracasó. El Ministerio de Salud acá tampoco tuvo posibilidades de responder a la situación. Y fue la familia, la solidaridad entre los vecinos, entre las iglesias, entre la familia cercana y el entorno familiar la que sacó adelante la sociedad. Las ollas populares pasaron a ser la realidad diaria. Entonces, tanto la Convención de los Derechos del Niño, nuestra Constitución Nacional, las declaraciones de fundación de la UNICEF hablan de la necesidad de fortalecer la familia, porque esa es la base del tejido social y es el único espacio donde el niño puede desarrollarse en seguridad y en plenitud. Entonces, no existen suficientes políticas públicas para fortalecer y para promocionar la familia. Nuestra Constitución comprende y abarca el apoyo a las familias numerosas, el apoyo a las madres solteras, hasta incluye la identificación, la necesaria identificación de los padres también, ¿verdad? Entonces, debemos revivir nuestra Carta Magna y asumir que tenemos un problema complejo. Nosotros tenemos varios departamentos ya que están bajo la figura de las fuerzas de tarea conjuntas, asumiendo que el Estado ha perdido en esos lugares el monopolio de la fuerza, que es un monopolio del Estado, ¿verdad? El uso de las armas y de la fuerza. Hemos perdido en esos departamentos, se suman los otros departamentos, donde el narcotráfico, el contrabando hace estragos, el lavado de dinero permea todas las instituciones, y el microtráfico que siempre deviene y es propio en los países donde que en un principio, como nosotros, somos camino o ruta de la droga, viene el microtráfico, ¿verdad? Que eso sí destruye a los jóvenes, y quienes enfrentan eso solamente las familias en su orfandad. Así que esa es un poco la radiografía de lo que está pasando. Sí. La impunidad, ustedes ven todos estos atentados, cada semana estamos teniendo problemas, estas denuncias de violencia. Estamos realmente en un momento crítico, ¿verdad? Estamos en un momento, no, pero quieranse o no, también la complicidad de los políticos o de cierto sector político hace que prolifere la impunidad y la corrupción que impera. O sea, es una red de situaciones que si no hay una respuesta rápida. De hecho, en estos días ya tengo entendido que inclusive desde el Poder Judicial, la Corte Suprema sugiere recomienda a los jueces penales que las audiencias se hagan por seguridad en forma telemática. O sea, hay un miedo instalado en todos los niveles. Y si ellos, como dice la gente, si ellos que están mejor protegidos, entre comillas, ya sienten ese miedo, imagínense lo que sentirán la gente de la calle, que ya de hecho lo está sufriendo inseguridad todos los días. Pero claro, esa inseguridad es diaria, siempre fue permanente en los hogares, donde los jóvenes van, las madres regresan de sus trabajos. Sabemos que este es un país donde no hay un sistema de transporte público, ni qué decir eficiente, ¿verdad? Estaría ya lejos de esa palabra, y la gente tiene que caminar en medio de la oscuridad,
y siendo víctima cuando los delincuentes así lo deseen, ¿verdad? Eso no es nuevo. Esto lleva años, ¿verdad? Solamente que ahora las autoridades veo que se sienten muy, muy expuestas y lo primero que piensan es en aumentar, digamos, la cobertura para estas autoridades, cuando que esa es una situación que vive diariamente la población civil, ¿verdad? Permanentemente, ¿verdad? Sí, bueno. Pero la responsabilidad de los políticos de la que hablaste, resulta ser que el votante es quien elige a sus políticos, ¿verdad? Ese es el punto. Sí. Y bueno, realmente finalmente a esa el Supremo, conclusión hemos llegado. Correcto, el Supremo es el votante y el votante elige a quien quiera, ¿verdad? Sí. Bueno, pero ahí también, diputada, está el tema de la educación, de la formación cívica, los jóvenes habilitados, más de 1 millón de jóvenes habilitados para votar que no son producto de nuestra decrépita educación. Correcto. Y sí, por eso es que todo va de la mano. Es como todo va de la mano. Pero ¿qué te dicen? ¿Qué te dice el conocimiento? ¿Qué te dice la academia? ¿Qué dice la experiencia en otros países? Dice que debes de empezar por la educación. Eso es algo universal. Sí. No es algo que nosotros hemos llegado como conclusión, es algo universal. Y acá seguimos, ¿verdad? Sin ni siquiera poder iniciar la famosa transformación educativa, ¿verdad? Entonces, lejos estamos todavía de esos, niveles. Pero diputada, no pierdo. Sí. No pierdo la esperanza, no perdemos la esperanza. No, por eso seguimos en la lucha, diputada. Así mismo. Seguimos en la lucha, sí, realmente. Sí, yo creo, nosotros tenemos experiencia. El país tiene experiencia de haber renacido, sobrevivido como nación, es algo increíble después de la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Y fue la fuerza de las mujeres la que sacó adelante este país, y yo creo que una vez más va a ser la fuerza de las mujeres la que va a sacar adelante este país. Yo creo que sí, diputada, sin lugar a dudas. Ahora que mencionas el tema de la mujer, bueno, de hecho sabes que yo estoy presidiendo el Círculo de Mujeres Líderes del Paraguay, más de 600 mujeres, muchas de ellas precandidatas ya para el 2023. Ayer tuvimos una entrevista y realmente me impresionó una frase que dijo bueno, no sé hasta qué punto nos puede sorprender, pero de repente sí fue bastante chocante escucharle al senador Juan Carlos Galaverna. Podemos escuchar esa partecita que quiero que escuche ahora que tocaste el tema de la mujer. Escuchan por lo que dijo, esa partecita nomás. Bueno, ahí van a buscar un comentario. Bueno, cuando yo le pregunto a él, ¿verdad? El tema de la paridad, ¿por qué el Partido Colorado, de lo grande que es, no tiene representantes mujeres en sus listas? Sus reuniones son netamente de hombres. De hecho, acá en Encarnación nosotros tuvimos la experiencia que la única candidata mujer dentro del partido para la Junta Municipal no llegó, habiendo 46% de mujeres dentro del padrón Colorado. También se dice que no hay apoyo del partido sí mismo en promover a sus mujeres, etcétera, 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 ¿verdad? Hablando con él, le pido, bueno, y usted que ya es un dinosaurio dentro del Congreso, porque está instalado ahí desde el 80 y algo hasta hoy día, capaz que estoy segura que engloba categoría, o sea, fue como dijo él mismo, era políticamente correcto, dijo lo que pensaba, así. Le salió lo que pensaba. Vamos a ver enseguida para poder escuchar. ¿Cómo ves vos, diputada, la participación femenina? A mí me preocupa. Me preocupa cómo no están participando, las que se animan a participar no pueden. No, el problema acá es estructural, pues es verdad. El tema es que sobre la mujer está el principal, el peso del deber de cuidado de la familia, ¿verdad? Y eso es algo que lleva milenios, ¿verdad? Entonces, es uno. Dos, la debilidad estructural
que nosotros tenemos en infraestructura. ¿A qué llamo eso? A la falta de seguridad, a la falta de, como yo mismo digo, el tema de transporte público. Las reuniones políticas, por supuesto, se hacen normalmente fuera de horario laboral. Cuesta transportarse, cuesta, la mujer debe, por ese tema del deber de cuidado, y le cuesta dejar a su familia, a su mamá, a su papá, a sus hijos, etcétera. Hay enormes impedimentos, ¿verdad?, para que la mujer pueda participar en política. Y bueno, yo creo que hacia ahí deben ir. Esto que hablo del fortalecimiento de la familia, pues pasa por ahí, ¿verdad? Es educacional, es estructural, es cuestión de recursos, es el Estado. Termina en educación, ¿verdad? Todos los caminos y sí, termina, que apuntan a la educación. Termina en educación, ¿verdad? En educación termina, pero yo veo difícil por este tema. Si uno está, por ejemplo, en los países más desarrollados tienen cómo ir, tienen cómo venir, tienen dónde dejarle a sus hijos, etcétera. Entonces es más fácil, ¿verdad? Y para eso a nosotros nos falta mucho, además porque somos países, dicen economía emergente, parece que se llama, pero son países subdesarrollados básicamente, ¿verdad? Entonces, mientras eso no curamos, imagínate, con el tema de la paridad pasa algo muy notable. En países de primer mundo, y no sé si era en Finlandia o en Dinamarca, donde la paridad se estableció dentro de las corporaciones, en las sociedades, que los directorios tenían que tener 50 y 50 de mujer. Pasó que muchas mujeres dejaban esos cargos, iban a formar sus propias empresas. ¿Por qué? Para poder tener más tiempo para la familia. Ahí también entra la opción, pues, de la mujer, ¿verdad? Y que es también algo que vamos a llegar a ver recién nosotros cuando tengamos infraestructura, cuando tengamos las leyes de paridad, todo ahí recién vamos a ver cómo se comporta, cómo nos comportamos, ¿verdad? Y bueno, y en esos países llegaron esa sorpresa, el tema de la paridad, por lo menos en Europa no significó esa mayor participación. Veremos acá en Latinoamérica con los ejemplos acá en Bolivia, ¿verdad? En Chile, y veremos cómo se desenvuelve, ¿verdad? En Bolivia yo estuve hace unos pocos días en una capacitación también con una diputada boliviana, una alcaldesa boliviana, y ella comentaba que la paridad ahí funcionó, pero se dieron otros factores también. Fue un momento de crisis nacional donde como que las mujeres que ya venían luchando con eso aprovecharon ese momento de crisis y metieron el tema paridad y les está funcionando. Vamos, ahí ya tienen escuchar un poco, diputada, a ver qué te parece. Bueno. Poné un poco, por favor, para que escuche. Conexión Radio. ¿Cómo vos ves? Porque sabes que se está dando el fenómeno. No Hola. sé si vos, como dirigente también del Partido Colorado, Hola. específicamente en el Partido Colorado, de que no se ve, no se siente, no se visibiliza la participación de la mujer como protagonista, más que en la mesa, en preparar las organizaciones que se dan, como que no fue ni es todavía una prioridad para el partido, como por ejemplo lo es para el Partido Liberal, que le da 50%, 50 y 50 en la conformación de las listas colegiadas a sus mujeres, o sea, hombres y mujeres por igual de oportunidad y condiciones. ¿Vos cómo ves eso y por qué se da ese fenómeno dentro del Partido Colorado? De hecho, antes que conteste, te cuento que acá en Encarnación había una candidata mujer, una sola, y no entró, siendo que el 46% del padrón eleccionario en Encarnación es justamente integrado por mujeres. Está hablando con el político que presentó el proyecto de discriminación positiva.
en el Estatuto del Partido Colorado, en una recordada convención que duró 5 días en la sede del Consejo Nacional de Deportes. Yo fui el vocero del proyecto de establecer ese porcentaje mínimo de participación. Recuerdo que 20%. la gran... No, 33%. Recuerdo que la gran protagonista, mujer, fue Cristina Muñoz. No me acuerdo, Cristina. A mí me acusaron hasta de maricón, de mujerín, de puto, por ser vocero de ese proyecto en favor de la participación de las mujeres. Mucha gente se retiró de la convención en señal de disgusto. Logramos que se incorpore al estatuto del partido esa discriminación positiva, como le denominaban las Naciones Unidas. Fui el senador que presentó el proyecto para que eso que logramos en el estatuto se imponga en la ley. Y ahora, antes de que se consagre este nuevo sistema electoral del voto preferencial, me sangré la boca advirtiendo a las mujeres que iba a ser perjudicial para la participación femenina, que iba a disminuir la presencia de mujeres en los cuadros de conducción nacional, departamental y municipal. Desgraciadamente el cretinismo de Lilian Samaniego pudo más y se aprobó este sistema que no solo ha achicado, ha dejado sin efecto la discriminación positiva, y no importa qué porcentaje se ponga en los estatutos de uno o de otro partido. El sistema perjudica y minimiza la participación de las mujeres. Y voy a ser una vez más políticamente incorrecto. Sí. Las mujeres tienen todas las oportunidades. No es cierto que no tengan oportunidades. De ahí a que concreten su condición de dirigentes, de líderes, ya es cuestión de cada una de las mujeres. Senador, pero de hecho, eso es de teoría, pero en los hechos se ve que no hay. En las últimas listas que se presentaron es mínima ahora, elecciones municipales nomás hablando. A nivel ejecutivo prácticamente no hay intendente, a nivel concejalía bajó un montón. O sea, y dentro del Partido Colorado ahora para las próximas también. Es lo que te estuve diciendo. Bajó y va a seguir bajando. Pero repito, voy a seguir siendo políticamente incorrecto. Yo puedo callarme o hablar de la mujer, la más valiente de la historia, que es cierto, como dijo el Papa. Sí, claro. Pero en la gestión política deja mucho que desear el nivel de las mujeres. No solo en el Partido Colorado, a nivel nacional. ¿Estás de acuerdo con la ley de paridad? Vos no estás de acuerdo con la ley de paridad, entonces es lo que asumo, ¿verdad? La ley de paridad hablando 50-50. ¿Qué es para vos la ley de paridad? Que por obligación tenga que estar una mujer votando ocupándolo. 50 y 50. Las mujeres son si son minusválidas. 12, 6 mujeres, 6 varones. Y apuntar ¿Vos considerás que las mujeres son minusválidas? Contestame, yo te contesté 25 preguntas, ya contestame vos una pregunta. No, ¿vos considerás que las mujeres son minusválidas en política? Se tienen que dar las no, senador, pero escucha. Vuelvo a preguntar, ¿considerás? O si no, voy a dar por terminada la conversación, porque no tiene sentido de que yo tenga que contestarte tu pregunta y vos eludas contestarme la mía. Conexión Radio. Bueno, lastimosamente la diputada tuvo un problema técnico, no pudimos continuar para hacer el redondeo. Yo quería hablar con ella sobre las expresiones del senador y ella como representante del sector femenino dentro del Congreso, que pensaba en referencia a eso, pero lastimosamente se cortó. Ahora vamos a conectarnos enseguida, pero ya con el otro diputado también, que está ya en su tercer periodo,
uno de los que es bastante coherente, si bien también tiene alguna que otra denuncia, es bastante coherente en su accionar, coherente en sus votos, en sus expresiones, en las opiniones que suele dar, es bastante criterioso. De Caguazú, Celso Kennedy, uno de los cuestionamientos que tiene justamente que representa a los productores, pero sin embargo, según la gente de Caguazú, no se le ve muy protagonista dentro de ese ámbito una vez que llegó al poder, pero sin embargo se le volvió a dar el voto de confianza y está nuevamente en este periodo como diputado nacional. Queríamos conversar también con él para ver su visión. Caguazú generalmente es una zona muy combativa del país. De hecho, si se dan cuenta, hay lugares dentro de lo que es Paraguay que, ejemplo, Alto Paraná con Ciudad del Este, ejemplo, Caguazú, donde está justamente el sector agrícola, los campesinos que suelen salir. Son ciudades muy combativas, muy de salir al paso a pelear, a protestar, a reclamar. Y eso es importante, así como hay lugares donde realmente las necesidades son muchas, pero también hay un nivel de resignación y conformismo que impresiona y asusta. Está bueno que la gente salga a reclamar lo que le corresponde, lo que debe ser. Y en la zona donde está, de donde pertenece este diputado, es una de esos lugares, de esa zona del país. Ya le enviaron ya al diputado, porque está esperando, dice. O en todo caso le vamos a llamar nomás si es que no. Lo que da gusto es que todos quieren hablar con nosotros. Toditos están muy interesados en participar. Él está esperando el ir en su correo. Pero en todo caso, Bueno, entonces le vamos a llamar nomás por teléfono. Bueno, estamos tratando de ponernos en comunicación con el diputado Celso Kennedy del PLRA. Él está en creo que su tercer periodo ya, como dije, es de Caguazú. Y es importante, a veces cuando uno me preguntan en la calle, esta mañana específicamente me preguntaron si yo con quién a quién le iba a entrevistar, porque mucha gente sigue este espacio, se escucha lo que se dice en Ovalema. Lindo es que ayer yo llegué al súper, al salir de la radio, llego al súper y una persona me dice, yo recién te estaba mirando en el Facebook, o recién estaba mirando tu programa. Entonces eso da gusto, porque quiere decir que la gente se está aprendiendo, que está escuchando, y lo que es mejor, lo mejor de lo mejor, es que se forma su propia opinión. Eso es lo que nosotros queremos. Gente que escuche y diga, no, yo no pienso igual que Perla Rivero, ella está equivocada en eso, o sí, acompaño de lo que dice, ella tiene razón, esto tendríamos que hacer. O sea, formar la opinión, analizar, reflexionar sobre lo que está pasando. No permanecer indolente a la par que estamos peleando por nuestros derechos, reclamando lo que corresponde. También nosotros como ciudadanos tenemos que hacer nuestra parte. La indiferencia y la indolencia no nos lleva a ningún lugar. Muy buenas tardes, diputado Celso Kennedy. Bienvenido a Ovalema de Conexión Radio. ¿Cómo estás? Buenas tardes, señora Perla. Buenas tardes para la audiencia. Un gusto compartir contigo esta comunicación. Acá para todo el sur del país. Contame, diputado, cómo están las cosas por tu voz de Caguazú, ¿verdad? Sí, yo soy de la ciudad de Coronel Oviedo, departamento de Caguazú, y representando al departamento de Caguazú en la Cámara de Diputados. Así mismo es, señor.
Y aquí siempre ¿Cómo está también dentro del viviendo? departamento Sí, sí. con múltiples problemas, digamos, por la Mm. sociedad que realmente sufre la inseguridad de todo tipo, jurídica y Pero criminal. verdad que sí, o sea, sí, totalmente. Yo te suelo escuchar mucho, diputado, suelo ver mucho. Es más, me llamó la atención que fuiste uno junto con la diputada eh, Rocío Vallejo, quienes Bueno, se dieron cuenta del tema este de la cuestión del petróleo, de Petropar. O sea, suelo ver que sos muy criterioso en tus posturas dentro de esa cámara famosa por los desastres que tiene, ¿verdad? y la verdad que quiero aprovechar este medio y con la consulta tuya decirle a los ciudadanos de la zona de Itapúa que nos están escuchando y probablemente de muchas otras zonas, porque hoy en día Sí, la comunicación llega en todos sí, lados a través del sistema de internet, de que por así eso es mismo. importante que la gente sepa elegir a su futuro parlamentario que va a ser Mm, elecciones el año que viene, ¿verdad? Porque ese es un poder de sí. decisión demasiado trascendente, importante, y las personas que tienen que estar ahí debe vigilar justamente y no ser dormido para que pueda darse cuenta de cada acto que se revisan en las circunstancias que se tratan los proyectos de leyes y con un mínimo de detalle si le pasa a uno habitualmente, sobre todo en los últimos tiempos que también el Congreso se caracteriza mucho por estar ahí representante ya de la mafia, no solamente de los negociadores o en todo caso políticos comerciantes, sino mafiosos ya están en el Congreso Nacional, entonces para hacer dormir y finalmente aprobar leyes ambiguas o que dejan resquicios legales justamente para beneficiar a grupos económicos o para beneficiar en los contratos y otorgar impunidad a través de los procesos jurídicos cuando se hace la persecución a delincuentes. Mm. No, y este último tiempo, por eso se caracterizó realmente, por eso digo que recién estábamos hablando con Norma Camacho también, antes que vos, diputado, y decíamos, la Cámara de Senadores dentro de todo es como más recatado, más tranquilo, pero cada miércoles el país se prepara para un show nuevo dentro de lo que es la Cámara de Diputados. A ver con qué salen nuevamente, ¿verdad? Y últimamente esta cuestión del aprobar leyes, desaprobar leyes, salen, entran, o sea, hay una irresponsabilidad muy grande en esta. Vos que estás ahí, con más razón seguramente que sos testigo de lo que es hoy esa Cámara de Diputados. ¿Vos te candidatas de nuevo diputado? No, yo ya no me vuelvo a candidatar para parlamentario en esta oportunidad. Yo estoy terminando mi segundo periodo. Yo soy médico veterinario y en todo este tiempo me he dedicado en la actividad profesional, por un lado, en la docencia en colegios técnicos y en la universidad. Y de paso siempre haciendo un poco de política también, ¿verdad? La política no solamente se hace cuando uno ocupa un cargo legislativo, un Claro. cargo de administrador, sino el ciudadano tiene que estar comprometido con la patria aportando con la política. Y por eso la indiferencia realmente es en nuestro país a la política es la que nos lleva a esta situación. Ojalá que los ciudadanos se den cuenta y al menos ese día de la elección cumpla con responsabilidad su deber cívico de ir a elegir y no votar. Elegís bien, vivís bien. Así. Yo decía, no sé si vos tenés, porque sos de la zona, ¿verdad? En Paraguay, entre los 17 departamentos, digamos que hay algunos departamentos que son más combativos, más de protestar, más de poner el pecho, y Caguazú justamente es uno de ellos, es desde donde salen generalmente las movilizaciones de campesinos, donde protestan más, donde se concentra tipo Alto Paraná también, porque hay otros departamentos que no, quiere decir que en la zona, en tu zona hay como un despertar diferente, entonces, o cómo le ves a eso, ya que sos docente universitario, ese es importantísimo. Y yo creo sinceramente de que el departamento Caguazú sobre todo es estratégico, ¿verdad? Está luego en un cruce estratégico también la ciudad de Coronel Oviedo, de, digamos, de las rutas que unen Asunción con Ciudad del Este, o sea, hasta la frontera.
de este a oeste o de oeste a este, y obviamente también las rutas que comunican de sur a norte, ¿verdad? O sea, también Coronel Oviedo pasa una ruta importante que va al norte hasta la frontera, al igual que va al sur hasta la frontera también, o sea que llega a Encarnación. Eso lo posiciona al departamento nuestro en una encrucijada muy interesante, y en los últimos tiempos se caracteriza porque tienen demasiadas facultades de varias universidades. Hay muchos jóvenes, hay jóvenes provenientes de distintos lugares, y además de eso, políticamente siempre ha sido efectivamente un lugar donde ha prosperado desde hace mucho tiempo político. De todas las características, obviamente no todos son buenos ni todos son malos, ¿verdad? Pero finalmente políticos al fin de aquí. Nicanor también es Caguazú. Sí, y por eso, a eso me refería, ¿verdad? De Coronel Oviedo salen siempre ministros, salen presidentes, congresistas, ministros de la corte, siempre hay una participación muy activa dentro de la política, en algunos casos para bien y en otros casos lamentablemente para decepcionarnos. El senador Ovelar también es esa zona. Sí, él es también de Coronel Oviedo. Sí, también es Coronel Oviedo. Entonces. No, a ver cómo Pachagua, imagínense. Ya me di y ya cuenta. Diputado, esta cuestión de que quieren hacer de vuelta el juicio político de la oposición está nuevamente con esa postura de pretender el juicio político del presidente. ¿Ese pico va a prosperar o fue simplemente un deseo? ¿O cómo está esa cuestión? Yo sinceramente creo que difícilmente va a prosperar el juicio político, pero obviamente el juicio político tiene tres partes, ¿verdad? Están los que defienden efectivamente, están los que negocian con el juicio político y están la buena fe dentro del juicio político para tratar de reencauzar hacia la institucionalidad de nuestro país, ¿verdad? Y yo creo sinceramente que en esta oportunidad, aparentemente hasta de nuestro Partido Liberal, están más deseosos de proteger a Marito. Por eso hay un silencio de nuestras autoridades partidarias, prácticamente centra la atención hacia el Ministerio Público. Pero la verdad que en este momento lo que amerita, si vamos a hacer una política que trata de reconstruir el Paraguay, debe ser más o menos en el sentido de que se vaya Cartes, se vaya Marito, se vaya sus secuaces, se vayan sus aliados de la oposición, y que la sociedad decente a través de la concertación llegue para hacer política también con decencia, ¿verdad? Y eso es lo que hace falta. Diputado, y para eso obviamente se necesita hacer medidas drásticas. Sí. ¿Vos estás en la línea de Efraín? O sea, vos estás en el grupo de Efraín, digamos. ¿O de cuál de los? No, yo estoy trabajando con Martín Burr. Yo estuve trabajando por mucho tiempo con Efraín Alegre. Estuve trabajando mucho tiempo con Efraín Alegre en el, digamos, hasta llegar a la presidencia del partido. Le habíamos acompañado, le habíamos llevado ahí con muchas, finalmente también, promesa de que íbamos a sanear el partido para generar una alternancia efectiva al sistema político nacional. Porque aquí lo que hay que vencer es al modelo político prebendario, corrupto, caracterizado porque finalmente los recursos económicos del Estado solo sirven para negocios de muchos políticos que se dedican a primero se dedican a enriquecer y luego se dedican a colocar a toda su parentela en la función pública, y luego queriendo hacer que todos ellos sean ricos, y después ya comienzan a colocarle también a sus operadores políticos, ¿verdad? Y ese es lo que finalmente repercute a un precio muy alto que paga el sacrificado trabajador, que prácticamente hoy en día ya no gana nada y tiene que pagar todo en concepto de impuestos. Y al final solo trabaja para el Estado, para que el Estado finalmente le beneficie a algunos pocos que están en la política. Pero lastimosamente... lastimosamente... lastimosamente el Partido Liberal en los últimos tiempos no ha estructurado una línea política de debate de cuáles son los cambios que hay que producir.
se limita simplemente a criticar, pero no a generar esperanza con la gente sobre una política demostrada que puede dar resultados, y entonces dejó de ser finalmente también un partido confiable. Sin embargo, Martín Burr, como referente político, sobre todo dentro de su fundación paraguaya y también en su accionar entre las escuelas agrícolas produciendo jóvenes, escuelas agrícolas autosuficientes y Fundación Paraguaya sin recursos públicos, ayudan a salir a más gente de la pobreza y de la ignorancia sin usar un solo centavo del Estado. Yo diría más inclusive que el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene recursos del Estado y que no le saca de la pobreza a nadie, más bien le saca de la pobreza solamente a los administradores que están en el ministerio. Diputado, ¿te sentís decepcionado de tu partido? En todo No, lo que no me está siento, pasando en el no, país, digamos que no me siento decepcionado del partido. El partido es un partido de tradición, un partido que ha también generado grandes hombres que han llevado a la política nacional beneficios importantes en la Guerra del Chaco, en muchas otras oportunidades, han también generado ideas interesantes por mucho tiempo, y el política no significa que el partido es el culpable. El partido siempre seguirá siendo una herramienta para desarrollar la política y sobre todo para generar política de Estado o educar a la gente cívicamente para que pueda finalmente encontrar el camino al momento electoral de los mejores líderes del Partido Liberal. Son herramientas. El Partido Colorado, el Partido Liberal, Patria Querida, Encuentro Nacional, son herramientas. No son responsables, no son actores políticos. En realidad, los actores políticos son los que trabajan dentro de esos partidos y que en realidad destruyen a la política en demasiadas ocasiones. Sí, sí. Porque realmente yo creo, hablando porque desde acá también hablamos con mucha gente, como que nos tuvieron, todos los partidos citados, nos tuvieron a la altura de las circunstancias en momentos complicados del país, cosa que ejemplo la narcopolítica, ejemplo un ministerio público ineficiente. Sí. Bueno, yo diría que el Partido Colorado como partido ha sido secuestrado por un grupo de delincuentes, y que finalmente a través de sobre todo esperanza, el fervor y el fanatismo de sus afiliados, terminaron finalmente exponiendo al partido a que sea responsable de las más desastrosas administraciones de los últimos tiempos en función de poder. Y ojalá que en este momento le llegue la alternancia para finalmente recomponerse, porque evidentemente lo del 2008 al 2013 no fue suficiente como para que ellos puedan recomponerse como partido, liberarse de la opresión y sobre todo liberarse de los delincuentes dentro de su partido. Y obviamente también lo debe ir haciendo, depurando su fila en los otros partidos políticos de la oposición. ¿Ves con preocupaciones, o sea, ves con esperanza, diputados, que el Paraguay pueda salir de esto que ahora está llegando con todo? Yo viendo las últimas noticias, estamos viendo lo que pasó en Colombia hace no muchos años y se está replicando acá hoy en Paraguay. ¿Qué actitud pensás que va a tomar que deberían tomar las autoridades para parar con todo esto? Bueno, la sociedad no es otra cosa sino la sumatoria de la conducta humana, y la conducta humana se moviliza y acciona normalmente bajo esperanza o bajo temor. Y la esperanza se construye con los liderazgos que promueven esperanza, obviamente. Y naturalmente que en algún momento va a surgir un gran líder. En este caso, yo creo que en esta oportunidad probablemente el mejor sea Martín Burr, en otro momento será otro. Pero siempre nacen personas que tienen la habilidad, la capacidad de generar esperanza
y sobre todo lidera un proceso de cambio para la reconversión. Y en esas condiciones yo te puedo decir que cualquier sociedad, cualquier persona, tienen siempre en cada momento la oportunidad de elegir en producir para el futuro un mejor prevenir o en todo caso producir para el futuro lo peor a consecuencia de una mala decisión. Y ahora no estamos en otra situación ni en situaciones diferentes. En la medida que sepamos decidir desde ahora y en adelante, y ni qué decir el año que viene en las elecciones, tendremos la oportunidad de tener un Paraguay mejor sin lugar a duda. Países que estaban en peores condiciones, con su, digamos, territorio mucho más hostiles que el nuestro, han salido de la situación difícil, como China, como Japón en su momento, y nosotros Paraguay, que tenemos tierra fértil, clima apropiado, sin los contratiempos de, qué sé yo, huracán o en todo caso volcanes o terremotos, o un fotoperiodismo largo para producir grandes cosechas, no podemos salir, Hay no podemos esperanza. pensar grandes decisiones desde el poder político que conducen a la sociedad a la situación de retraso, sobre todo en términos de infraestructura y de política de Estado. Dipu, te voy a decir 3 nombres y decime qué pensaba de ellos. Horacio Cartes. Sí. Horacio Cartes es finalmente una persona que no es un político, sobre todo. Su interés no está por buscar poder político, sino su interés está por beneficiarse de la política para insertar su egoísmo y ambición. Marito Abdo. Y evidentemente que es una persona sin preparación, débil, sin liderazgo, o sea, en una circunstancia coyuntural así llega a ser presidente y que no tiene la capacidad para gobernar este país y mucho menos para producir los cambios necesarios. Sandra Quiñones. Y está demasiado comprometida esa señora en la función que desarrolla, no tiene la capacidad ni el liderazgo de independizarse. Y obviamente al administrar una institución que es la encargada, sobre todo de la persecución de todo tipo de delincuencia y crímenes que hay en el Paraguay, no ha salido, nunca supo salir de la situación y finalmente lo único que se encarga es exactamente lo contrario. Debería de buscar justicia para la gente, sin embargo, en realidad lo que está haciendo la mayor parte es conseguir impunidad para los delincuentes. Un último nombre te doy, Efraín Alegre. Y Efraín Alegre es un referente que tiene coraje, probablemente que tiene valentía. Lastimosamente su carácter no le permite para la coyuntura aglutinar la masa popular que hoy en día pide el cambio y sobre todo para tratar de producir la alternancia en este país. Y su egoísmo finalmente le hace fracasar una y otra vez. Y creo que en esta oportunidad probablemente, si llega a consolidar su candidatura, volverá a hacer lo mismo. Bueno, diputado, un placer hablar contigo. Espero que no sea la última vez. Vamos a seguir, te voy a seguir invitando al programa. Realmente me gusta te dije, tus opiniones centradas y criteriosas y bueno, espero que en otra ocasión podamos seguir hablando acá en Conexión Radio, en el programa Valema para todo el sur del país. Como dijiste, sale para el mundo porque es un portal digital. Bueno, gracias a vos por el espacio. Me gusta el nombre del programa, Yao Valema, o si no, di para Pata Mande en la audiencia. Y vamos a estar atentos a ver si en otra oportunidad podemos coincidir otra vez y hablar otra vez de vuelta para la audiencia. Y un placer compartir contigo esta comunicación.
Gracias, diputado. Muchísimas gracias. Así estuvimos en comunicación con el diputado Celso Kennedy. Yo quería hablar con él porque justamente suelo seguir las sesiones de la Cámara y dentro del desastre que es la Cámara de Diputados suele tener opiniones muy criteriosas. Y de hecho me llamó la atención, como le decía a él, que cuando se trató la ley Petropar, el tema del combustible, solamente él y la diputada Rocío Vallejo se dieron cuenta de un error tremendo que tenía la ley. Fueron los dos únicos que votaron en contra, que manifestaron, inclusive fundamentaron que eso estaba mal, pero nadie les dio bolilla. Ese es el problema también. Muchas veces nosotros le exigimos mucho a diputados, a senadores, concejales, pero el tema está que ellos están en un grupo colegiado donde un voto a veces no hace la diferencia. Pero sí, lo que es importante que ellos hagan dentro del cargo que les toca estar es informar a la ciudadanía, despertar. Porque muchas veces tampoco nosotros que estamos afuera y que estamos sobreviviendo diariamente, superviviendo en algunos casos, tenemos el tiempo para poder detenernos, por más que tengamos acceso al proyecto de ley, a estudiar esa ley, porque en teoría esta gente que está en esos cargos nos representa y son ellos los que nos tendrían que decir, miren pueblo, esta ley se presentó y acá está en contra y nosotros vamos a votar en contra. Por eso se hacen las audiencias públicas, que en Paraguay prácticamente son nulas, prácticamente no se hacen. Todos los órganos colegiados deben dar audiencia pública ante un proyecto de ordenanza, ante una decisión importante, un proyecto de ley que afecta a todos. Tienen que hacerse las audiencias públicas para socializar y justamente decirnos, esto está mal, eso se tiene que mejorar, esto se tiene que hacer. Pero tristemente en Paraguay no se hacen. Es más, ese fue un gran chiste luego el tema de la ley de combustible, porque salió una, después se derogó, después salió otra y así están realmente boludeando. También hay algo que hoy ya no hubo tiempo de tocar, que es, he visto una nota realizada al concejal Andrés Morel con referencia a un edificio que va a tener creo que 100 pisos o algo así, o 100 metros, no sé, 100 metros o 100 pisos, no sé si era 100 metros o 100 pisos, que va a estar en la Costanera, y me llamó la atención porque en teoría una de las posiciones era no llenar la Costanera de edificios para que no ocurra eso que ocurre en otros lugares del mundo donde ya no hay sol en la playa, donde la vista es solamente edificio, donde perjudica a todo el resto de la ciudad. Y sin embargo ya pasó con el shopping, ahora este nuevo edificio. ¿Y por qué hubo ese cambio de opinión? ¿O de repente cambió toda la temática? Ahora ya se puede llenar de edificios en ese lugar. No, era que se iban a guardar eso, que se iba a preservar esos espacios verdes. Realmente me llamó la atención. Lastimosamente hoy ya no tenemos tiempo para hablar con Andrés o con otro, ¿verdad? En este caso Ishibashi, que es uno de los que promocionó y sustentó su campaña en el Plan Encarnación Más, que también podría hablar al respecto y informarnos. Con Norma ya no hubo caso. Porque se cortó justo cuando estábamos cerrando con ella. Y vamos a intentar de vuelta, pero menos para que haga el cierre de lo que estábamos, porque quedó por la mitad y estaba súper interesante hablar con ella. Yo demasiado la aprecio. Es una diputada muy amorosa, muy preparada, muy predispuesta. Ella es conciliadora, ustedes la escucharon, es muy, no sé cómo hará para convivir en el diario con Katia, porque son muy distintas las dos, pero sí en ese ánimo de querer hacer bien las cosas, procura, muy, muy preparada, muy, muy empática por sobre todo. Y decía una cosa muy importante, que es que debería haber una conciliación entre lo que hace la Cámara, lo que hacen las autoridades en general, no solamente la Cámara, y el pueblo. Pero lastimosamente eso no se da.
es como que ellos van por un lado y nosotros vamos por el otro, sobreviviendo, superviviendo o tratando de llevar el día a día. Y bueno, parece que no hay caso, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar para otro día. Vamos a dejar para otro día entonces. Vamos a hacer, le voy a invitar para mañana. Vamos a hacer mañana la última parte que quedó con la diputada Norma Camacho. Mañana tenemos la presencia de la senadora Nania Rúa, que va a estar con nosotros. También va a estar la senadora Lilian Samaniego y vamos a ver si podemos hacer una partecita con la partecita que faltó con la diputada Norma Camacho para hacer un cierre, porque para mí es un eje importantísimo la participación femenina en las próximas elecciones generales y en todos los cargos de poder que vayan surgiendo, que haya mayor presencia de mujeres. Esa es uno de los ejes centrales en los que trabaja también el Círculo de Mujeres Líderes del Paraguay. Y también les invito a seguir la página de Perla Rivero, donde también se publican todas las noticias que van surgiendo desde la organización civil Somos Anticorrupción y la Coordinadora de Abogados del Paraguay, que en este momento está abocada a se presentó una denuncia formal contra la fiscal Victoria Acuña, acusada de un montón de blanqueamiento, y eso está ahora nuevamente en esta última sesión del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Se le blanqueó un montón y entre ellos se pretendió también blanquearle directamente y sin estudiar el caso de esta fiscal Victoria Acuña, que trató el último caso de Friedman y por lo cual también fue sobreseído. Este caso, lastimosamente, el representante itapuense Hernán David Rivas, que está dentro del jurado de enjuiciamiento, y Silva Facetti, la verdad que dos impresentables, ya anunciaron que ellos van a directamente blanquear, nomás sin estudiar, sin nada, o hacer ahí, la cuestión de esta fiscal que tanto daño está causando al país, porque al blanquear a personas con claros procesos de corrupción pública, como pasó hace poquito con Marley Figueredo y Rodolfo Friedman, es un atentado contra el país, contra el pueblo paraguayo, porque el daño patrimonial involucrado es mucha plata, es demasiado fácil. Pega la puerta, la famosa ley de la puerta giratoria en cuanto a gente que ocupa cargo de poder, hay una puerta giratoria también del jurado de enjuiciamiento de magistrados, donde está un representante itapuense que es Hernán David Riva, que quiere ser senador. Pero Hernán David Riva, mi querido papito, que sos tan jovencito todavía, te digo que sos una gran vergüenza para Itapúa, una pena tu desempeño. Y trata de mejorar si pretendes continuar, porque no solamente, bueno, la verdad que no podemos decir mucho, porque la ciudadanía también vota para cualquier lado, pero una sanción social mínimo vas a tener, porque es una vergüenza que siendo tan joven estés metiendo tanto la pata ya de entrada. Realmente es lamentable. Y más lamentable que seas de Itapúa. Bueno, un placer haber estado con ustedes, haber compartido este hermoso día jueves. Mañana, último día de la semana, les esperamos en otro programa más de Ovalema. Gracias por estar. Conexión Radio.